Today, academics and scholars are taught to know more and more about less and less. And Fernando Urbina represents an entire another era of knowledge and thinking and wisdom in which the human imagination and curiosity was free to embrace every metaphor, every vehicle of understanding. He's a poet, photographer, mythologist, ethnographer, and above all, a wonderful human being who's lived a rich and full life. And he's taught us that myth is not simply storytelling, that myth is a social architecture of the future. Myth is a moral code by which a people live. Myth is a metaphor that reflects the deepest part of their aspirations. And through his time with the Witoto, Muñani, and other indigenous groups in Colombia, he's served as a conduit to bring ancient wisdom to the fore and to the attention of all of us. He is truly a national treasure. Buenas tardes, me llamo María Eugenia Niño, soy directora de la Galería Sextante y el Taller de Arte Gráfico con Luis Ángel Parra. Y desde hace un tiempo hemos estado con el interés de mostrar el artista que hay en el maestro Fernando Urbina, porque a él lo conocemos mucho dentro de todo el medio académico, con toda su sabiduría, pero su trabajo, sus fotografías y sus poemas nos hablan también del artista. Y este espacio, donde ya lo hemos tenido ahora por segunda vez en exposición, lo que queremos mostrar es el artista que está en él. Y hoy, que acabamos de terminar la inauguración de esta exposición, la emoción de la gente viendo los poemas y viendo las fotografías, y además son fotografías de hace ya varios años, y cómo él logra captar, tanto en palabras como en imagen, toda la sabiduría y todo el poder que hay en la palabra de estos abuelos. Es muy emocionante para nosotros, porque realmente nos muestra que no solamente nosotros vemos eso, sino que también los que visitaron la exposición lo sintieron, y eso nos confirma que estamos en el camino correcto. Realmente, el maestro es un artista maravilloso. Mi nombre es Santiago Rueda Fajardo, soy curador, investigador e historiador de la fotografía en Colombia. He trabajado a lo largo de más de 20 años sobre fotógrafos colombianos importantes, relevantes, como Hernán Díaz, Nereo López, Abdul Hayek. Sobre ellos he escrito y he curado exposiciones. Soy autor de un libro que se titula, entre otros, La fotografía en Colombia en los años 70, y a través de él llegué a la obra de Fernando Urbina, a quien conozco, he entrevistado y he seguido su trabajo. Fernando pertenece a una generación de universitarios jóvenes que deciden tomar la cámara fotográfica y conocer un país que no estaba mapeado, que deciden arriesgarse a viajar con una cámara fotográfica y enfrentarse a mundos en ocasiones desconocidos, en su caso el de la Amazonía colombiana. A partir de ahí y de sus muchos viajes por la Orinoquía, por todo el territorio, pero especialmente en la Amazonía, Fernando ha desarrollado un muy interesante cuerpo de trabajo que compagina, digamos, o que empareja la fotografía, la poesía y el mito. Es decir, que él ha entretejido el lenguaje visual con el lenguaje poético de una forma única, porque no hay como muchos otros ejemplos de esa práctica, de ese proceder, y con una calidad fotográfica que es innegable. Yo recuerdo sus fotos de los Emberás, tomadas en los años 70, sus fotos de los Sicuanes, sus fotos pues, de los Huitoto. Y ante todo creo que es un sabio, es un hombre muy modesto, quizá escasamente conocido, poco reconocido, pero que tiene una mirada muy, muy aguda, muy humana y muy
sorprendente, diría. Entonces creo que con esto pues atestiguo lo poco que lo conozco de su gran cuerpo de trabajo, que son más de 80.000 imágenes, de sus múltiples libros y de lo que él como profesor de la Universidad Nacional hizo por muchos años. Bueno, mi nombre es Luis Ángel Parra. Fundamos hace bastantes años el Taller Arte Gráfico y la Galería Sextante, y hemos tenido la suerte de albergar en nuestros talleres y galerías el trabajo de muchos artistas, escritores y poetas que han indudablemente enriquecido nuestro pensamiento, nuestra alma, nuestro corazón, con sus imágenes, con sus palabras, con sus versos, con sus músicas, y entre ellos el contacto o el trabajar con el maestro Fernando Urbina es no solamente muy, diría, inquietante, intrigante. Me llama la atención que alguien que trabaja con imágenes de tantos años nos pueda mostrar problemas de la actualidad, cosas de la actualidad. Oír a Fernando y ver sus imágenes curiosamente me actualiza, me pone mosca, me intriga. Ver esas fotografías, esas imágenes que parecerían exóticas o parecerían lejanas, tienen la virtud de ponerme en cuestión, y yo creo que todo lo que él nos muestra nos debe poner en cuestión y hace poner en cuestión nuestras prácticas cotidianas, nuestros futuros, nuestros pensamientos. Todo no está dicho, como que ni tampoco fue todo dicho, como que es una sensación rara de explicar. De golpe el lenguaje no me alcanza para expresar lo que estoy sintiendo, pero es no es el pasado, es lo que quisiera expresar. Hay otras cosas. Él nos muestra otras cosas, nos muestra otros mundos posibles y otros mundos rescatables y otros mundos futuros. No es arqueología, no es... es otra cosa, eso es lo que llamarían un presente diferente. Todo eso que él nos muestra hace parte de nuestro presente y, ¿por qué no, de nuestro futuro? Eso es lo que trataría yo de decir. Mi nombre es Juan José Lozano, soy cineasta, documentalista. Mi último trabajo documental se llama Chiribiquete, un viaje a la memoria ancestral de América. Fue en el marco de la realización de ese trabajo documental que tuve la inmensa fortuna de conocer al profesor Fernando Urbina, de caminar a su lado, de navegar por los ríos de la Amazonía. Fernando me abrió una ventana con una infinita generosidad, una ventana a un mundo desconocido hasta entonces para mí, el mundo de la mitología amazónica, el arte rupestre amazónico. En el tiempo que duró en estos ya casi 5 años de caminar juntos con este documental, yo he podido ver a una persona, a un intelectual, no solamente con una gran capacidad de trabajo, con un gran rigor intelectual, pero sobre todo una persona con una enorme vitalidad que es capaz de seguir interrogando la vida, de cuestionar el trabajo de sus pares, de cuestionar lo que él ha dicho también, lo que él ha podido entender y analizar de ese mundo amazónico que es
todavía tan desconocido para nosotros en el resto del país. En esos 5 años de caminar juntos también pude apreciar la enorme riqueza de su archivo fotográfico, sonoro, textual, un archivo que yo creo que el país, las instituciones no han todavía dimensionado el valor que tiene y que podría ayudarnos a entender mejor quiénes somos, de dónde venimos. Yo solo tengo palabras de gratitud con la vida por haber podido tener la fortuna de conocerlo, de aprender de él, de caminar a su lado. Y estoy seguro que su vitalidad y su curiosidad, su enorme capacidad de trabajo, tiene aún muchísimas cosas para enseñarnos. Yo soy Héctor Llanos, que en ese momento me encuentro disfrutando de ser un maestro pensionado de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá. El mencionar la Universidad Nacional de inmediato me lleva a hablar de Fernando Urbina. Durante varias décadas he tenido ese privilegio de tenerlo no solamente como un sabedor, como podría ser un sabedor indígena del mundo amazónico, sino como un amigo, porque de las cosas más difíciles que hay en la vida moderna es tener amigos, ¿cierto? Porque el mundo se volvió muy interesado. Entonces, en ese sentido, yo me atrevería a decir en pocas palabras que Fernando, con la edad que ya tiene, que es una acumulación de sabiduría y de conocimiento, tuvo un privilegio por hacia los años 60 o 70, cuando él empezaba, que era un joven aprendiz, de hacer algo que hoy en día es lo que le permite estar vivo todavía. En ese momento el mundo moderno se especializaba, ¿cierto? Había que ser médico especialista en ojos o en el hígado o en los pulmones, o la ingeniería lo mismo. Pero Fernando recuperó algo muy valioso, que es el sentido multidisciplinario, interdisciplinario. Hoy los más jóvenes dicen transversal, transdisciplinario, que estudió, según tengo entendido, en un comienzo filosofía. Luego, cuando descubre el mundo indígena amazónico, decide que le atrae demasiado y se va a conocer algo que es lo opuesto a la tradición occidental, que es lo que llamamos la mitología o los mitos indígenas. Acabo de decir que es lo contrario, porque Occidente es una tradición que tiene que ver sobre todo, como él lo aprendió desde estudiante y luego como profesional, con los grandes maestros del pensamiento, en donde la razón domina. Esa es la historia de Occidente desde los presocráticos griegos, o Aristóteles, Platón y Sócrates, ¿cómo era? Que han trascendido tanto que todavía los siguen citando los filósofos, a pesar de la modernidad que implica una ruptura con el pasado. En este sentido, Fernando se dejó, yo no sé si usar una palabra, tentar, porque descubrió que había otra sabiduría, que es la de los abuelos sabedores. Yo creo que Fernando logró eso, pero hay que agregarle algo más, que es lo que lo mantiene vigente, que además de filósofo, de antropólogo, sobre todo dedicado al mundo simbólico de los mitos, se volvió un gran fotógrafo, que creo que es lo que nos convoca hoy en día, aunque las fotografías no es que estén aisladas del trabajo de campo ni de las noches que pasó con los abuelos hablando, recopilando, grabando sus mitos. Y yo diría que hay un rasgo mucho más valioso todavía, porque es muy subjetivo, que cuando Fernando publica sus obras, sus libros, además de la cantidad de exposiciones que ha hecho a nivel nacional y a nivel internacional, sintió la tentación de ser poeta. Por eso yo prefiero decir
más que mitología digo mitopoesía, como lo dijeron los griegos, porque los mitos tienen otro lenguaje diferente al lenguaje científico y al lenguaje filosófico. Entonces, en Fernando se dio el privilegio de ser el gran maestro que está vivo hoy en día produciendo mucho, de ser fotógrafo, que es el mundo de las artes plásticas, de ser antropólogo, de ser arqueólogo, porque él descubre que los mitos son arquetipos arcaicos y que tienen que ver con culturas como la de San Agustín, donde yo he trabajado con la estatuaria famosa del sur del Huila, en que allí están plasmados los mitos que Fernando charlaba con los abuelos en las malocas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que eso es un personaje muy importante. Qué bueno, aunque yo diría que le deberían haber hecho más reconocimiento, en un país como Colombia, pretender ser científico, artista al mismo tiempo es muy difícil, porque nosotros sabemos que el Estado no patrocina o los gobiernos no patrocinan mucho estas ciencias y estas artes creativas. Y qué privilegio decir, Fernando está vivo y cada vez tiene un mayor reconocimiento en esta mirada interdisciplinaria de lo americano. Él sabe muy bien qué es la tradición occidental como filósofo, pero lo que yo diría para terminar, que lo que salva el mundo son esas tradiciones de pensamiento como las del mundo amazónico, que todavía no han desaparecido, que la modernidad las está destruyendo, en donde la especie humana no es tan prepotente como lo es el hombre moderno con la ciencia. Es tan prepotente que está destruyendo la naturaleza. Los indígenas que todavía conservan sus tradiciones en el mundo amazónico viven y hacen parte de la naturaleza. Dialogan con los jaguares, dialogan con las dantas, dialogan con el viento, con las tempestades, con el agua, que es lo que es la vida. Mi nombre es Jorge Giraldo Canal. Soy cineasta, trabajo en gestión cultural y desde hace algunos años en curaduría de arte independiente. Hace alrededor de unos 8 años empecé a desarrollar un proyecto cinematográfico en la Sierra Nevada de Santa Marta en compañía de algunos mamos de la etnia Kogi, Wiwa y Aruaca, un proyecto sobre resignificación y restitución del patrimonio tairona, que es herencia étnica para estos pueblos y que también es patrimonio de la nación colombiana, patrimonio constituido por objetos, por piezas que son extraídas del territorio por medio del fenómeno de la huaquería para ser vendidas en el exterior, en el mercado negro internacional. Estas piezas, que son de gran importancia para estos pueblos indígenas, no solo por su carácter patrimonial o de preservación de la tradición, sino también por su importancia espiritual. Realizando este trabajo pude tener un gran acercamiento con la familia de algunos de estos mamos, con sus hijos, con sus comunidades, que me permitió adentrarme un poco en su cultura y entender sobre su ley de origen, sobre esta ley que nos rige a todos y que nos permite entender sobre el respeto y la convivencia hacia la naturaleza. Esta palabra, que es una palabra dulce, que transmite el consejo del buen vivir. En este proceso conocí al maestro Fernando Urbina Rangel, referido por el profesor Alberto Amaya, quien en ese entonces estaba de director del Centro de Divulgación y Medios de la Universidad Nacional de Colombia. Alberto quería hacer un documental sobre arte rupestre en el territorio del Chiribiquete, más allá del Parque Nacional del Chiribiquete, englobando también el departamento del Caquetá, donde Fernando Urbina había trabajado desde el 78 hasta el 85, documentando y reseñando alrededor de 2.500 petroglifos para la ciencia colombiana por medio de un proyecto financiado por el Banco de la República. Fernando nació en 1939, él en este año tiene 86 años, goza de una gran vitalidad, de lucidez plena y se mantiene en actividad de investigación y en actividad creativa. Él nació en Pamplona, durante su adolescencia desarrolló un gran interés por la fotografía y por la poesía. Luego se vino acá a Bogotá, estudió en la Universidad Nacional de Colombia, Filosofía y Letras. Se graduó de la universidad, se especializó en mitologías y se vinculó como profesor asistente y luego como profesor titular, pensionándose después de más de 40 años de trabajo
recibiendo grandes honores y homenajes por parte de la universidad y de la comunidad universitaria. Fernando, en este trabajo como profesor, sintió la gran importancia de seguir investigando, de seguir aprendiendo para poder enriquecer esa labor como pedagogo. Él realizó más de 39 viajes a territorio, principalmente a departamentos de la Amazonia colombiana, pero también al Chocó, a norte de Santander. En la Amazonia colombiana estuvo en el Amazonas, en Guaviare, en Caquetá, en Putumayo, en Vaupés, en la mayoría de los departamentos, así también como en los llanos colombianos. Desde el año 71, Fernando conoció al gran abuelo José Octavio García y Tomás Afiama, esposo de la abuela Rosamelia Tejada e hijo del gran sabedor José García. Él desarrolló una gran relación con esta familia que perdura hasta el presente con Rosamelia y con sus hijos. Él también trabajó con el abuelo Noé Rodríguez del territorio de Guaymaraya en el Caquetá, territorio donde encontró la mayoría de estos petroglifos y donde pudo también documentar mucha de esta palabra antigua, palabra que nutrió su vida y se ve plasmada en su forma de ser. Fernando es un ser amable, es un ser cálido, generoso, de palabra dulce, alguien que ha sabido preservar este conocimiento. Así que desde el año 65 y desde el 71, Fernando empezó a desarrollar un gran archivo fotográfico de más de 80.000 fotografías, principalmente analógicas, en todas las técnicas posibles, desde los años 50 hasta los 90, placas, medio formato 6x6, 35 milímetros blanco y negro negativo, 35 milímetros color positivo. Esto hasta los años 90, donde se pasó a la fotografía digital. Él también pudo realizar un archivo de más de 200 horas que se preservan aún en cassettes y que se encuentran en proceso de digitalización y restauración, con grabaciones con estos abuelos sobre esta palabra antigua en sus idiomas, también en español, cantos, conversaciones que permiten preservar esta sabiduría. Con todo este material, Fernando publicó más de 9 libros, más de 90 artículos para la academia, para la ciencia, pero también pudo realizar una gran creación artística, convirtiendo todo este conocimiento sensible en arte, en fotografía, en poesía, en prosa, que es la forma, considero yo, más idónea para transmitirlo, porque es la misma forma en que se transmite al interior de las selvas. Fernando ha realizado múltiples exposiciones en Colombia y en el exterior, divulgando este conocimiento para Occidente, pero no solo eso, también preservándolo para las mismas etnias indígenas, para los hijos, para los nietos de estos abuelos, quienes se han acercado a él para recoger parte de este archivo y continuar esta tradición, ya que en el momento en que eran niños o adolescentes se encontraban con distancia geográfica o no pudieron sentarse el tiempo suficiente con estos grandes abuelos. Entonces todo este archivo, toda esta documentación de Fernando ha servido para que se continúe este hilo de la tradición, ya que en las selvas la única forma de conservarla es por medio de la oralidad. Fernando se mantiene 100% activo al presente. Hace alrededor de 3 años trabajamos juntos. Hemos desarrollado varias exposiciones, hay varios libros en proceso de publicación. Acá en Bogotá hemos hecho un par de trabajos con la Galería Sextante. En este momento acabamos de inaugurar una gran exposición que se llama Coca, Palabras Hoja para Cuidar el Mundo, de la cual se publicará un libro con el mismo nombre en español y en inglés ahora durante la Feria del Libro del año 2026. Estas son las razones por las que considero que el trabajo y la persona de Fernando Urbina son de gran importancia para las artes y la cultura en Colombia. Mi nombre es Diana Rico, soy bogotana, artista plástica, realizadora audiovisual y fundadora de 4 Direcciones Colectiva, ya hace 20 años, una empresa audiovisual que se fundó con el propósito de acercar el mundo indígena al mundo urbano a través de la herramienta del arte.
ha sido fundamental en toda mi vida. Como referente, Fernando Urbina Rangel, principalmente por ser un ser que se adelantó a su tiempo, que es fotógrafo, que es experto en mitos, que es filósofo, que es además músico, cazador, nacido en otro tiempo, pero de este tiempo. ¿Y por qué digo que desde este tiempo? Y es porque desde los últimos 10 o 15 años, cuando vimos el renacer o el nacer de un interés grande del mundo de las artes por el mundo indígena, Fernando Urbina Rangel ya estaba en ese mundo hacía más de 3 décadas. Él había entendido que la única manera de tocar el insondable misterio de la ley de origen que guardan nuestros pueblos indígenas es a través de la metáfora, de la poesía y del arte, que ese es el vehículo para tocar eso que aparentemente no nos pertenece y hacerlo nuestro. ¿Y cómo se hace nuestro algo? Como lo hace Fernando Urbina Rangel, siendo un guardián, siendo quien cuida todo ese conocimiento que él recibió de sus amigos cercanos, tanto Murui como Andoque, pero también cómo recibió el conocimiento directo del territorio, su profundo conocimiento y como decimos ahora, como su manera de haber craqueado los códigos de los petroglifos y los pictogramas que le permiten hacer lecturas contemporáneas y futuristas de lo que es un lugar como Chiribiquete o como La Lindosa, o hablar de qué significa un hombre sentado, poder conectar territorios, poder ver cómo llegó Bochica a Santa Fe de Bogotá, cómo llegó Bochica a nuestro territorio, quién era Bochica. Las conversaciones con Fernando abren mundos tan multidimensionales y diversos que no podría terminar de explicarlos aquí, pero quisiera comunicar la importancia de una persona, de un pensamiento tan abierto y tan diverso en este tiempo, de alguien que conoció toda la historia del siglo XX, tanto de los medios como de la gente, de la política, de la poesía, su conocimiento que es tan grande y que nos ayuda sobre todo a los que venimos detrás a pensar. Importantísimo también su conocimiento para los indígenas jóvenes que no conocieron los abuelos, que muchos no conocen estos mitos de esta manera y que puedan acercarse a través de la obra a sus familias antiguas, a sus ancestros. Espero de verdad que Colombia pueda reconocer el tesoro que es Fernando, el tesoro que es para todos quienes lo conocemos, y que su trabajo pueda llegar a todos los rincones de Colombia, porque es urgente y necesario. Mi nombre es Dioscórides Pérez, soy artista egresado de la Universidad Nacional y desde hace 54 años soy profesor de la misma escuela, particularmente en el área de grabado en madera, grabado en metal, y mi práctica particular es el dibujo, ¿sí? Lo que me une con Fernando es una experiencia muy lejana. En algún momento yo recibí una beca del gobierno chino para irme a estudiar en la Escuela de Artes Plásticas de Pekín, se llamaba la Academia Central de Artes Plásticas, a estudiar grabado. Estudié allí 1000 días, eso me cambió absolutamente la vida y los imaginarios, y cuando regresé, visitando a una amiga, lo primero que me mostró y que me regaló fue una revista donde aparecían fotografías en blanco y negro hechas por, creo que era la hija de Dolmatov, y me lo quería regalar porque ella consideraba que estas figuras que estaban talladas en las piedras del río Caquetá, los petroglifos, los glifos, eran unas imágenes muy parecidas a lo que ella conocía como los caracteres chinos. Yo abrí, miré la revista y efectivamente podríamos decir que algunos de estos petroglifos eran iguales a los antiguos ideogramas del idioma mandarín, ¿sí? Eso me llamó mucho la atención y se quedó allí para empezar a producir semilla de una investigación que en algún momento
me llevó a contactarme con Fernando Urbina. Un día a la facultad llegó una solicitud de que si había un profesor que quisiera integrarse a un grupo de investigación sobre educación indígena, ¿sí? Yo fui a Ciencias Humanas y habían allí unos lingüistas y entre ellos dos importantes antropólogos, o que yo creía que ambos eran antropólogos, porque el uno era el antropólogo Luis Guillermo Vasco y el otro era Fernando Urbina. Es común que lo confundan a él con ser antropólogo cuando él es filósofo, ¿sí? Y más que filósofo, poeta, artista y fotógrafo. En ese contacto empecé yo a conocer los mitos indígenas, conocí un poco sobre el arte rupestre a partir de lo que nos conversaba y nos mostraba Fernando Urbina, y de pronto conecté la caligrafía china, los caracteres chinos, con las imágenes de las pinturas rupestres y de los petroglifos. Y ahí estuvo Urbina para prestarme de ese inmenso archivo que él tiene guardado, revistas, fotografías, videos, libros, imágenes de todo lo que él ha recogido durante muchos años en la selva, testimonios de los abuelos, música de los ritos mismos, y especialmente o particularmente las fotografías de sitios a los que solamente él ha podido llegar, ¿sí? Entonces, de ese archivo que tiene, ese inmenso archivo, el único archivo más grande en arte rupestre que hay, bueno, no sé que tenga otro gran archivador de arte rupestre, que es Guillermo Muñoz, pero no solamente Urbina tiene ese archivo, sino que lo compartió conmigo, y a partir de eso empecé yo a hacer una investigación que se consolida con la ayuda de Fernando en un libro hecho con dibujos míos y poesía de Fernando. La poesía se integra a mis dibujos para explicar los mitos que yo dibujo, y ese libro se llamó Los Cantos del Chamán, ¿sí? Desde ese libro, con el que fuimos a hacer una exposición y una presentación en México, y con el que nos fuimos después a hacer una exposición de los hombres sentados en París, ¿sí? Yo empecé a hacer un trabajo performático con la anaconda ancestral. Fernando un día me dijo: mire, los mitos no son estáticos, los mitos todos los días se van recreando, y se recrean hacia el pasado para recuperar cosas, pero también se recrean para integrar cosas que están sucediendo en la actualidad.